Bueno, entonces la clase de hoy vamos a ver la función de impulso procesal. A ver, ¿alguno de ustedes puede decirme qué es esto del impulso procesal? Se vincula con Yo algún leí tema que, que ya vimos. sí, yo leí que tipo es como una actividad que se realiza por parte, que se puede, o sea, que se hace por el juez, pero también se puede pedir por las partes, y es que pase de los actos jurídicos de un momento a otro. Es como desde el comienzo hasta el final. Muy bien, Ludueña. ¿Alguien más? Yo. Lo que se dice es que, bueno, que Barres de Angeli decía que el proceso jurisdiccional era una sucesión de actos procesales. Entonces, se dice que justamente para que un acto procesal suceda a otro, muchas veces se necesita una resolución. Y esa resolución, como el fin en sí que tiene, es darle el impulso por eso se habla de impulso, de definición. Muy bien, Marta. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, como habíamos visto, es cierto que el que habla de función de impulso procesal es Dante Barrios de Ángelis. La pregunta en realidad fue más general, que era esto del impulso procesal, y las dos dieron, tanto Ludueña como Cabeza, una noción aproximada. Habíamos visto que nuestro sistema procesal civil se acomodaba a un sistema predominantemente dispositivo, lo que en penal se le suele llamar acusatorio. Y habíamos visto que en el sistema dispositivo, una de las características eh, intrínsecas, connaturales, eh, esenciales, inherentes al modelo acusatorio, al modelo dispositivo, así se llama en civil, es que el inicio del proceso corresponde ¿a quién? A los interesados. Santiago, ¿a qué interesados? Al interesado que tenga el litigio, si es un proceso que tiene una contienda, el interesado, las partes que tiene para satisfacer es un... Muy bien, Santiago. Si se trata de un proceso contencioso, que es el que en general hablamos porque es el modelo que se sigue, los interesados son las partes. Y en general, ¿cuál es la parte que inicia el proceso? El quien actor. demanda. ¿Cómo se llama? El actor. Muy bien, el actor. Actora. Corresponde a la parte actora, al actor, el inicio del proceso. Lo que se le suele llamar el impulso inicial. Y aquí ya estamos utilizando la terminología. El impulso inicial, es decir, la realización del primer acto procesal que va a dar lugar a la serie procedimental, es decir, a que luego vengan otros actos procesales que, unidos con la finalidad de la eliminación de la insatisfacción jurídica en el esquema de Barrios de Ángelis, con otras finalidades en otros esquemas, formarán el proceso, hasta llegar a la decisión máxima, a la verdad final, que es la cosa juzgada, que es lo que vamos a ver después de ver la función de satisfacción, o en la función de satisfacción, mejor dicho. Ese es el impulso inicial. El impulso inicial en el modelo dispositivo, acusatorio, se llama en penal, corresponde a las partes. ¿A qué parte? En general, a la parte promotora, al requirente, al actor. Pero la pregunta es, y este es el tema de la función de impulso procesal, ¿a quién corresponde el impulso subsecuente? Es decir, ¿a quién corresponde que se verifique la concatenación de actos previstos en la ley procesal? Al juez, al tribunal. Al tribunal. Pero muchas veces dicen que igualmente el tribunal necesita, muchas veces, a veces de la otra parte o del conocimiento para que él pueda hacer, a veces Claro. por oficio y demás. En realidad, en el modelo acusatorio
predominantemente dispositivo del Código General del Proceso, que tiene algún rasgo inquisitivo, pero que es predominantemente acusatorio, el impulso subsecuente no depende de las partes, sino que el impulso subsecuente depende del juez, lo cual no es una nota típica del modelo dispositivo o acusatorio, donde el dominio del inicio y del avance del proceso, en general, responde a las partes. Pero bueno, si bien es cierto que bajo ciertas doctrinas acerca de la ontología del proceso, el interés que se está desplegando allí no es el interés del Estado, ciertamente el Estado está dando un servicio, disponiendo de sus recursos limitados, mucho más un Estado tercermundista como el nuestro. Y aunque esto no solamente se da en el tercer mundo, entonces el Estado sí tiene un interés, más no sea económico y de no dispendio de sus recursos, en que el proceso avance. Entonces veremos que el impulso procesal, es decir, el impulso subsecuente, no el inicial, el impulso subsecuente va a pertenecer al tribunal, como lo dice el artículo 3 del CGP. ¿Alguien se anima a leer el artículo 3 del CGP, por favor? Yo lo leo. No sé si se me escucha. Santiago, no se le sé. escucha perfecto, como si estuviera en la UM. Muy bien. Promovido el proceso... Porque fue mi alumno en la UM, estoy molestando. Sí, Sí. sabía que me iba. Promovido el proceso, el tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con mayor celeridad posible. Muy bien. Vieron que en la propia norma el impulso de oficio no está conectado idealmente con ningún principio de los principios madres. Está conectado con un problema de recursos, de celeridad, de no dispendio de esfuerzos innecesarios. Porque teóricamente el impulso podría siempre, en un sistema dispositivo puro, podría siempre corresponder a las partes. Sin embargo, no. De hecho, cuando ustedes estudian el año que viene la acción anulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de los actos administrativos firmes, van a ver que allí todavía permanece fuerte el impulso de parte. No exclusivo, pero el proceso va pasando de una etapa a otra a tirones que hacen las partes. Y si las partes no tironean, llega un punto que el proceso se detiene. Porque es un proceso con una regulación mucho más antigua, donde todavía las ideas dispositivas no tenían estas correcciones del gestionismo procesal, que es algo de nuestros tiempos, y que no lo llamamos en forma despectiva, que tiene su razón de ser. Ahora, en realidad, si prestamos atención, más allá de esta declaración de principios que hace el código al inicio mismo del código en su artículo 3, de que el impulso subsecuente es de oficio, yo les pregunto, ¿esto es verdaderamente así? ¿El impulso de inicio es de oficio? ¿El impulso subsecuente es de oficio siempre? Bueno, una de las cuestiones es la que marcaba Cabeza, que decía, no, pero yo leí que igual siempre se requiere que los demás hagan ciertas actividades. Sí, yo no concuerdo con no con lo que usted dijo, Marta. No siempre. A veces requiere de otras actividades. Yo pienso que eso no es cierto, porque en realidad, en la ley procesal, la disyuntiva, la ley procesal tiene una estructura de tipo disyuntiva, la ley procesal dice, por ejemplo, para que pase del auto de traslado a la convocatoria de la audiencia preliminar, tiene que contestar la demanda al demandado. Pero la ley también dice qué pasa si el demandado no contesta la demanda, y se va a convocar igual a la audiencia preliminar, a la que deberían comparecer las partes. Pero la ley también dice qué pasa si no comparecen las partes. La ley procesal siempre marca caminos que se van a recorrer más allá de la actuación de los otros sujetos. El juez siempre va a poder avanzar.
Decir eso, no usted Marta que lo estudió, decir eso es mirar el fenómeno como desde el exterior, pero no desde sus aspectos esenciales. Ahora, la pregunta que yo les hacía, a ver si ustedes podían, con lo que han leído, la guía de clase algo dice, si realmente es cierto que durante todo el proceso el impulso subsecuente corresponde a las partes, o si eso no es verdad, o si esa declaración de principio que aparece al inicio del código en realidad no es de aplicación durante todo el proceso. ¿Usted quiere decir que el impulso subsecuente que también sea por parte de las partes? ¿A eso se refiere? Que si en algún momento del proceso empieza a suceder que el impulso subsecuente no corresponde al juez, sino a las partes, exactamente. Sí, eso pasa cuando las partes piden que se siga con el proceso, por así decirlo, se pasa del acto jurídico a otro, por impulso de las partes. Sí, pero lo que pasa es que eso puede ser una patología, que el juez no lo está haciendo, entonces las partes van y lo pinchan. Yo pregunto, en el modelo legal, ¿en algún momento el impulso subsecuente deja de ser del juez y pasa a ser de las partes? ¿Sí o no? ¿Mucho trabajo de situaciones y poca lectura? Bueno, a ver. Durante la etapa de conocimiento del proceso, aplica plásticamente, perfectamente, el artículo 3 del CGP. El impulso subsecuente es del juez. Las partes no son las que tienen que realizar actividades para que el proceso pueda avanzar a la siguiente etapa. En el proceso civil regulado por el Código General del Proceso. Por ejemplo, en el Código General del Proceso, los plazos son perentorios. Los plazos, por ejemplo, para contestar la demanda. Y aunque la demanda no haya sido contestada, vamos a pasar a la etapa de audiencia preliminar, sin necesidad de que nadie le diga al juez. Lo va a hacer el juez solito, porque el impulso es de oficio. Sin embargo, cuando ustedes estudien proceso anulatorio, que es otro proceso, digamos, en sentido amplio, civil, pero regulado por otra ley, por una serie de leyes que regulan ese proceso por fuera del CGP, el año que viene van a ver que, por ejemplo, para que periman los plazos y se pase a la etapa de prueba, se va a requerir que la parte contraria, por ejemplo, pida la declaración de rebeldía, acuse en rebeldía. Y si no, el plazo va a seguir abierto al cumplimiento, aunque haya vencido, al cumplimiento del acto por la otra parte. El impulso de oficio quiere decir eso, se avanzan las etapas del proceso hasta el dictado de la sentencia definitiva de primera instancia sin necesidad de que nadie tenga que, siendo coloquial, pinchar al juez para que el proceso avance. Luego, en la vida real podrán ocurrir patologías, que un juez tiene mal manejo de la agenda, que una oficina funciona mal, que un expediente se extravió, que hay dificultades en un trámite, y sí, las partes pueden excitar el celo del tribunal para que ejerza el impulso de oficio. Pero en la fase de conocimiento del proceso civil, el impulso es de oficio. Fase de conocimiento es, algunos le llaman proceso de conocimiento, otros le llaman fase de conocimiento. En la fase de conocimiento es la fase que va desde el inicio del proceso hasta la formación del mandato, hasta la sentencia de conocimiento, hasta la sentencia, hasta que ocurra cosa juzgada respecto de una sentencia de primera, de segunda instancia o de casación que forme el mandato, que establezca la declaración más constitución, que establezca la declaración y condena o que establezca la mera declaración. Esa es la fase de conocimiento. Así que presentada una demanda, salvo que pasen cosas por las que el proceso termine extraordinariamente, lo que vamos a ver con Leticia en clases subsiguientes, el proceso
va a completar su fase de conocimiento, porque el impulso es de oficio según lo dice el artículo 3, característica que no es connatural al proceso dispositivo, pero que está presente por estar en juego también el interés del Estado en el avance y oblicuamente también el derecho de las partes a un juicio razonable, pero de duración razonable, generalmente se lo vincula con esto. Ahora, en realidad, duración razonable podría depender también del impulso que hiciera el actor. En realidad, es por gestionismo de los recursos procesales. Sin embargo, veremos que en la fase de ejecución, o lo que algunos llaman proceso de ejecución, para Barrios todo es ejecución, pero bueno, en un enfoque carnelutiano más clásico, en la fase de ejecución o proceso de ejecución, veremos que el principio es el inverso. No solamente el impulso inicial, sino el impulso subsecuente va a estar a cargo de las partes, generalmente del actor. Es algo así como que la formación del mandato tiene impulso de oficio, pero luego, si el interesado quiere que ese mandato abstracto realmente transforme la realidad, se requiere su impulso, su avance. Me explico. Imaginemos una sentencia de primera instancia que condena a la doctora Leticia Betancourt, a pagarle a Camila Lima la suma de $100.000. Imaginemos que esa sentencia transcurre todos los medios impugnativos que se podían hacer valer, y resulta que se alcanza la cosa juzgada. El juez va a hacer una declaración, va a decir que hubo responsabilidad, y luego va a establecer una condena, va a ordenar a Leticia a que le pague a Camila la suma de $100.000. Sin embargo, el juez no va a salir a realizar ninguna actividad para que Camila realmente abone esa suma. Allí habrá formado el mandato y se habrá acabado la fase de conocimiento. Para que inicie el proceso de ejecución o la fase de conocimiento, se va a necesitar una actuación de Camila, el impulso inicial, o si se quiere subsecuente, si todo se considera que es un solo proceso, para que el procedimiento pase a la etapa de ejecución. Va a tener que, luego lo vamos a estudiar, va a tener que intimar el cumplimiento de la sentencia, va a tener que presentar una demanda de ejecución, y de esa demanda de ejecución va a haber un pequeño avance de oficio, que es la notificación de la demanda a la otra parte, que va a tener la posibilidad de oponer unas defensas que se llaman excepciones. Previamente el juez dicta sentencia inaudita altera pars. Pero luego de que esa pequeña fase de conocimiento que tiene la ejecución se haya acabado, porque se resolvió si las excepciones eran fundadas o no, imaginemos que no, hay que pasar a la fase de tomar ese bien de de Leticia que se había embargado, para seleccionar un rematador, para realizar la publicidad, para liquidar el crédito, para subastar, para librar la orden de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas actividades no se van a cumplir por impulso de oficio, se van a cumplir por impulso del interesado. Así que, cuando ustedes sean abogados, que van a ser muy buenos abogados, cuando estén en la fase de ejecución, no se esperen, no se sienten de brazos cruzados a que el juzgado avance con usted en el proceso, porque no lo va a hacer, porque en la ejecución el impulso no es de oficio, es de parte, y tiene lógica. La formación del mandato, si bien estaba en juego intereses particulares, también estaba en juego el dispendio de esfuerzos del Poder Judicial. Se formó el mandato. Una vez que se formó el mandato, el Estado no puede ser tan paternalista
paternalista, perdón, de meterse en su bolsillo y decirle, ahora que tenés el mandato, vení, cobrale, y yo te lo embargo, y yo la doy vuelta a Leticia y le saco hasta lo que tiene en los bolsillos. No, eso lo tendrá que hacer realmente el otro si tiene ganas de que esa declaración y condena realmente transforme la realidad. Así que en la fase de conocimiento, el impulso es de oficio, en la fase de ejecución, el impulso es de parte. Sin embargo, nuestro código tiene una cuestión que es un tanto extraña. Permanece regulado en nuestro código un instituto que, si ustedes estuvieron atentos ahora al Parlamento, al problema de los plazos por el COVID-19, a las acordadas de la Corte, que estuvo en boca de los operadores jurídicos, el código mantiene el instituto de la perención de instancia. ¿Alguien puede decirme qué es el instituto de la perención de instancia? Muchachos, ¿siguen ahí? En el artículo 92 del CGP, cuando Claro. habla de plazos perentorios, No. ¿no eso no? No. Perención de instancia. No, eso es lo que usted alude, lo vamos a ver cuando veamos la función de certificación y el tema de los plazos, pero no. Yo estoy preguntando qué es la perención de instancia. Muchachos, ni la guía hoy, ¿eh? A ver, Stenery nos salvó. A ver, cuéntenos en inglés, por favor. Estaba levantando la mano en el coso. ¿Cómo? Estaba levantando la mano en el chat. Sí, adelante. Es cuando no hay actos y se entiende como un desinterés por el proceso. Muy bien, ¿y dónde está regulado, Stenery? Ay, no me acuerdo. A ver, ¿quién se anima a leer el 233 del CGP? Artículos 200 está, ese. Bueno, ¿lo lee? Se extinguirá la instancia por perención declarable de oficio o a petición de parte cuando no se instare su curso dentro del plazo de 1 año en primera o única instancia y de 6 meses en todos los demás casos, incluidos los incidentes. Muchas gracias, Marta. ¿No les parece curioso? Esta norma dice, si el proceso no tiene impulso durante un determinado tiempo en primera instancia o un determinado tiempo en segunda instancia, es posible que perima la instancia, es decir, que el proceso se termine. Saxlung. Pero, ¿qué pasa acá en este caso si el juez no da el impulso necesario al proceso? Por ejemplo, si pasan esos 6 meses, tendría que ser un juez. Evidentemente, Franco, lo que usted nos está diciendo es realmente la paradoja que plantea el sistema, pero tiene una explicación. A ver si todos podemos entender el problema al que nos estamos enfrentando. Hace un rato, salvo que yo les haya mentido y el artículo 3 del CGP les haya mentido, el impulso subsiguiente durante la fase de conocimiento, ¿a quién corresponde? Al juez. Al juez. Por tanto, si razonamos conforme al sistema de las situaciones jurídicas, el impulso de oficio, ¿qué situación jurídica, el juez en qué situación jurídica está respecto de la norma que dice que debe impulsar de oficio? Poder deber. Está en situación de poder deber. Tiene la posibilidad y la necesidad de impulsar el proceso. Por tanto, si el juez no avanzara en el proceso incumpliendo esa norma, ¿quién debería recibir la sanción? ¿El juez o las partes? El juez. El juez. Bueno, a nivel disciplinario puede ser que sí, si las estadísticas de un juez en cuanto al avance del proceso pueda recibir algún demérito administrativo. Sin embargo, la norma dice en un sistema de impulso de oficio que si el impulso no se verifica,
las partes reciben, o por lo menos el actor, una sanción bastante compleja, que es que el proceso se termina sin ningún impulso por el periodo de 6 meses o un año, depende de la instancia. En realidad esto nos lleva a pensar que si bien el impulso es de oficio, existe una verdadera carga de las partes, y claramente respecto del actor, de excitar el celo del tribunal para que se produzca el impulso, y basta con excitar el celo para que impida la posibilidad de la aprehensión de instancia, porque basta que haya un acto de parte impulsando, intentando el impulso, para que no pueda declararse la aprehensión de instancia. Y ustedes me preguntarán, entonces, ¿por qué sigue este instituto? Bueno, a veces la ley procesal, y esto se ha visto en los últimos años más, regula también la patología. La ley procesal dice, bueno, pero ¿qué pasa? Si este proceso no avanzó, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sí, podremos tener un problema de régimen disciplinario o administrativo del juez, pero también es cierto que más allá de que el impulso correspondía al juez, tenemos partes que no se han preocupado por el expediente, y el Estado entonces no parece razonable que utilice sus recursos escasos en un juicio que en realidad nadie se ha preocupado de que avance. La aprehensión de instancia puede ser declarada de oficio por el juez o puede ser solicitada por las partes. En general, se entiende que la aprehensión de instancia, la sentencia que dispone que ha ocurrido aprehensión de instancia, no es declarativa, sino que es constitutiva. Me explico. Si fuera declarativa, imagínense que hoy estamos en un proceso que está caminando bárbaro, pero que el abogado se pone a mirar el expediente y se da cuenta que el año pasado estuvo un año detenido. Entonces podría venir hoy, que el expediente está caminando como loco, a decir que ocurrió aprehensión de instancia y que el proceso debe terminarse. Y eso obviamente no tiene sentido, porque en realidad este es un remedio, un modo extraordinario de conclusión del proceso, que busca un remedio. En los hechos tenemos un expediente que hoy, actualmente, hace más de un año que está paralizado. Por eso en general se entiende que es una sentencia de tipo constitutiva. Pero pero atención, sí es cierto que basta que una parte denuncie la paralización para que el juez empiece a mirar inmediatamente para atrás si ocurrió la paralización. El otro no puede venir a remediar. No, ahora impulso, ahora que me dijiste impulso. No. Es constitutiva, pero respecto de la situación inmediata anterior. ¿Comprenden esta disquisición? ¿Y cuáles son los efectos de la declaración de aprehensión de instancia? ¿Quién me dice? O lo buscan ahí en el código, tienen la norma que yo de Yapa les dije cuál era. El artículo 239, ¿Qué dice? que dice, en primera instancia, la aprehensión hace ineficaces los actos cumplidos y restituye las cosas al estado que tenían antes de la demanda, pero no impide replantear el proceso. En segunda instancia o en casación, la aprehensión deja firme la sentencia recurrida. Siga el artículo, por favor, que tiene un inciso más. No obstante, las pruebas producidas en un proceso extinguido por aprehensión conservarán su validez en cualquier otro proceso posterior, conforme con lo dispuesto por el artículo 145. Muy bien, entonces, muchachos, cuando ocurre aprehensión de instancia durante la primera instancia, es decir, desde el inicio del proceso hasta, y acá hay alguna duda, pero vamos a plantearlo fácil, hasta el dictado de la sentencia definitiva,
de primera instancia, porque hay un problema de cuándo termina la primera instancia, pero que no tiene relevancia en este asunto porque no se puede verificar otra situación. Cuando se da entre el inicio del proceso, en general la demanda, y la sentencia de primera instancia, si ocurre y es declarada la perención de instancia, lo que sucede es que el proceso termina, se clausura, todos los actos van a ser ineficaces. No, es tremendo, no se van a aprovechar, salvo cuáles. La prueba. Los actos probatorios. La prueba se puede aprovechar. Es decir, que si se hizo una inspección judicial en el primer proceso, cuando el actor inicia el segundo proceso, porque la ley dice que el juicio se termina, pero que no inhibe iniciar de vuelta el proceso, va a poder decir, va a poder trasladar la prueba, así se llama, prueba trasladada, va a poder trasladar la prueba del proceso que terminó por perención de instancia. Eso en primera instancia. Pero si la perención se produce durante la segunda instancia, es decir, entre que se promovió la apelación y se dictó la sentencia del Tribunal de Apelaciones o del juzgado letrado actuando en apelación, si ocurriere la perención de instancia, que en este caso tiene plazo menor de 6 meses, lo que sucede es que va a tener plena vigencia y efectividad la sentencia de primera instancia, que va a adoptar la aptitud de cosa juzgada. Es decir, apelaron por algún defecto del tribunal, eso nos impulsó, pasaron más de 6 meses sin ningún acto de parte o de juez, va a quedar vigente la sentencia de primera instancia. Así que, como ustedes van a ser muy buenos abogados, no van a decir, che, este asunto que está en el tribunal, ¿hace cuánto está en el tribunal? Hace 7 meses. Decir, bueno, ¿dónde estar estudiando? No, a mirar bien lo que está pasando. Y a evaluar si no hay que presentar un escrito diciendo, solicito que avance el proceso, más no sea. Mostrar interés. Porque si no, la apelación que tuvieron, claro, si ganaron en primera instancia, van a estar deseando que ocurra la perención de instancia. Pero si perdieron en primera instancia, tienen este problema. Voy a serle sincero, perención en segunda instancia es algo muy difícil de ver. En primera instancia... Sí, eso iba a decir, porque se supone que si estoy apelando, tengo el interés justamente para que pase y que se esté trabajando, o sea... No, pero cuando demandó también, en realidad, Marta, es por un problema de la realidad, es decir, los recursos administrativos de los tribunales de apelaciones y el volumen de trabajo, tienen más recursos administrativos y menor volumen de trabajo. Entonces es difícil que tengan problemas de que se trabuque un expediente, que se extravie, que en primera instancia a veces... y a veces los mejores jueces pueden llegar a tener este problema, porque el trabajo es muy farragoso, los recursos administrativos son menores. ¿Y en casación? Y en casación tampoco, es muy difícil, la Corte tiene una estructura muy afiatada, o sea, tienen los ministros de apelaciones, los ministros de la Corte tienen asistentes, tienen secretarios, los jueces... están más solos, digamos, para la actividad. Aunque también tienen una estructura administrativa, en general en nuestro país, muy eficiente, pero puede pasar. Hay perenciones de instancia en primera instancia, es más difícil las perenciones de instancia. Yo nunca vi en segunda instancia o en casación. Sí, la he visto en el TCA, en el Tribunal de Contencioso Administrativo, es muy común, y en primera instancia algunas hay. En el TCA incluso es muy común por aquello de que el impulso no es de oficio, además. Así que a tener claro entonces cuáles son los efectos de la perención de instancia. Ahí viene el chat que Seyanes ubicaba bien el artículo. Bueno, siguiendo con la cuestión del impulso procesal, entonces tenemos que decir que sin perjuicio de que el impulso corresponde a las partes, a ver, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora. Que el impulso inicial corresponde siempre a las partes, o en el 99% de las partes. Que el impulso subsecuente, en la fase de conocimiento, si siguiéramos la teoría general del proceso dispositivo, debería corresponder a las partes, pero que el código allí tiene algo de gestionismo procesal, a veces justificado
por proceso de duración razonable, y entonces el impulso durante la fase de conocimiento corresponde al juez. También vimos que el impulso en la fase de ejecución, luego de una pequeña etapa de conocimiento que hay en la ejecución, corresponde a las partes, generalmente al ejecutante. Y también vimos que a pesar de este esquema, nuestro código mantiene el instituto de la aprehensión de instancia, según la cual si el expediente se ve paralizado por falta de impulso por el juez o por las partes durante un año en primera instancia, durante 6 meses en las instancias superiores, el proceso se culmina con la ineficacia de todos los actos procesales, con posibilidad de reeditar el proceso si estamos en primera instancia, con posibilidad de conservar la prueba si estamos en segunda instancia, en primera instancia, perdón, pero si estamos en segunda instancia o en casación, dejando firme la sentencia de la instancia inferior, que alcanzará la calidad de cosa juzgada. Pregunta, ustedes que hoy no estudiaron mucho, pero que están atentos. Están justificados porque tenían que hacer el deber. A ver, ¿la aprehensión de instancia podrá darse durante el proceso o fase de ejecución? No, porque está establecido a texto expreso en el 236. ¿Quién dijo esto? No, Saclún. Muy bien. En realidad uno puede llevarse a confusión. Uno puede decir, ah, bueno, el impulso durante la ejecución es de parte, así que si no se mueve, se produce la aprehensión de instancia. No. No, porque ahí ya no está en juego el gestionismo procesal. Porque como dijimos, el Estado es consciente de que una vez que se obtuvo el mandato, llevar adelante o no el mandato transformando la realidad, obviamente que corresponde a la esfera individual del actor. Pagar o no corresponde a la esfera individual del deudor, aunque se lo podrá obligar a pagar durante la ejecución. Por lo tanto, no, durante la etapa de ejecución no se produce la aprehensión de instancia. Es decir, un proceso puede estar en fase de ejecución hasta los que sean cristianos el día del juicio final, o los que no sean cristianos hasta la eternidad, o hasta que desaparezcamos de la faz de la tierra. Finalmente, a pesar de que durante la fase de conocimiento el impulso procesal corresponde al tribunal, las partes conservan cierto grado de disposición sobre el avance del proceso. Es decir, las partes no son quienes tienen que producir con conductas positivas que el proceso pase a fases subsiguientes, pero las partes sí pueden evitar que el proceso pase a fases subsiguientes. A ver quién haya o estuvo estudiando un poquito dónde está regulado esto. Alguien nombró la norma más adelante. Verónica Steneri. Las partes pueden hacer, es lo de transacción, desistimiento. Sí, eso es directamente disponer mismo de la existencia del proceso. Yo estoy preguntando que las partes pueden disponer que el proceso no avance a las etapas subsiguientes. Es decir, las partes no son las que tienen que hacer que avance, pero pueden evitar que avance. Los ejemplos que usted me dice son ciertamente correctos, hay disposición de las partes, pero directamente aniquilan el proceso. Son los modos extraordinarios que vamos a estudiar con Leticia el lunes que viene, o el miércoles. Pero lo que les estoy preguntando es, si les estoy afirmando que las partes pueden evitar que el proceso avance, y les estoy preguntando dónde está regulado eso, y de qué es de lo que estoy hablando. Muchachos, ustedes tienen en general en casi todos los temas la guía de clase, y la guía de clase de impulso es una carilla y media, y ahí está eso. Entonces, también está en aval, obviamente que este no es un curso en que repitamos así como loros el orden de aval, ni mucho menos, tenemos nuestro orden de humilde libertad de cátedra, pero este tema es muy fácil, me sorprende un poco. A ver,
Alguien que En el se anime. 92. Muy bien, Zarza, salvó la clase. Todos a comprar un regalo a Zarza cuando salgamos de la pandemia. Sé que Franco se va a enojar, que tenía la mano levantada, pero la verdad que tenía conectándose audio, porque Franco no sé si se conecta de la Sputnik 1 o de la Sputnik 2 o de la estación internacional, pero bueno. Entonces, muy bien, Zarza, que no zaració a pesar de la similitud del apellido. A ver, Zarza, cuénteme, ¿qué es eso del artículo 92? Están muy serios, muchachos, qué aburridos que están, y son jóvenes. Bueno, a ver. Adelante, Zarza. O sea, ¿Lo leo? ¿Lo leo? Bueno, léalo, pensé que sabía, pero bueno, dele. ¿Qué dice el artículo 92? Artículo 92. Carácter de los plazos. Salvo disposición en contrario, los plazos señalados a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables. Pero las partes, expresamente y de común acuerdo, podrán suspender el curso de los plazos de modo previo o durante su desarrollo, por el tiempo que estimen conveniente. Vencido el plazo, el secretario o actuario dará cuenta inmediata y el tribunal, sin necesidad de petición alguna, dictará la resolución que corresponda al estado del proceso. Entonces, ¿quién me explica la norma? A ver si salimos un poco. El que está al frío en un balcón soy yo, che, vamos. Tendría que ser que las partes tienen como libertad, la norma suple la falta de acuerdo de las partes, vendría a ser eso. Tendría que ser por algún interés en sí de las partes, ahora razonando, interés de que quieran acordar antes para que que lleguen a un acuerdo antes. Por ejemplo, va a salir el informe del perito, ¿no? Entonces sabemos... Sí. Una alarma, lo mejor que nos podía pasar. Bueno, entonces sabemos que va a salir... Gracias, vecino. Bueno, una alarma tenemos acá. Bueno, perdón, un informe pericial. Entonces tenemos el informe pericial y los dos sabemos que el informe pericial es plata, otra expresión que se utiliza. Es todo o nada. Que el informe pericial va a decir sí o no, pero no sabemos qué va a decir. Y sospechamos que el juez, aunque se puede apartar en la sentencia, muy probablemente aplique el criterio del perito. Entonces puede ser que actor y demandado digan, che, mirá, vamos a hacer una cosa. Antes de que salga el informe pericial, vamos a tratar de conversar a ver si podemos solucionar este problema. Paladino tiene el micrófono abierto. Entonces, los plazos procesales son disponibles por las partes. Disponibles de antemano o durante su transcurso. Las partes, y si pueden las partes suspender los plazos procesales o disponer de ellos, obviamente pueden impedir el pasaje a la fase posterior, que necesita que se produzca la aprehensión de un plazo que se tenía para, la caducidad de un plazo que se tenía para realizar una determinada actividad. Imagínense que el demandado estaba en el plazo para contestar, y por alguna razón pactan actor y demandado que van a suspender el plazo para contestar. El juez no va a poder pasar a la fase siguiente, que es convocatoria de la audiencia preliminar, porque sencillamente no habrá terminado la oportunidad para cumplir el acto procesal contestación. Y así puede pasar con muchas cosas. El juez puede convocar audiencia preliminar y las partes se reúnen y dicen, señor juez, venimos a comunicar la suspensión del proceso. Aunque la ley habla de plazos, está claramente, unánimemente interpretado este artículo en el sentido de que las partes pueden hasta pactar la no realización de actos procesales próximos a realizarse. ¿Y esa suspensión tiene algún plazo? Les pregunto a ustedes. Bueno, cabría... Y debería ser antes de la sentencia. Bueno, cabría preguntarse, y los estudiosos se preguntan, si, por ejemplo, las partes pactan la suspensión del proceso,
si les es posible, entonces, luego, si se sucede la suspensión por más de un año, interpretar que estamos en un supuesto de perención de instancia. ¿Mm? Va a también depender mucho de la forma en que las partes pacten. ¿Mm? Generalmente lo que se pacta es que el proceso queda suspendido y que cualquiera de las partes puede darle impulso por sí misma, y en ese caso, quien se ve asustado por la posibilidad de aprehensión va a impulsar antes, haya llegado a un acuerdo o no. Pero teóricamente la duda cabe. O podría decirse, no, suspendido, no hay posibilidad de que se aplique la aprehensión de instancia. No tengo una respuesta definitiva para ustedes. Y cuando se llegan a un acuerdo, ¿lo tienen que dejar establecido ahí, justamente, Claro, o no? generalmente se hace por medio de un escrito conjunto, o de un escrito del que se da vista y el otro contesta. Generalmente es un escrito conjunto, o una actuación en conjunto en la audiencia. Pero vean cómo esto, y por eso la duda puede caber, no impide que siga rigiendo el impulso de oficio, porque de hecho, muchachos, la norma dice que vencido el plazo de la suspensión, parecería ser que la suspensión tiene que ser con plazo, el actuario, o el actuario que es el jefe administrativo del juzgado, que muchas veces es un escribano, pero que puede ser un abogado, le va a avisar al juez, mirá que venció la suspensión que pactaron, y por tanto, señor juez, impulse el proceso. Por lo tanto, el impulso de oficio sigue existiendo, aunque las partes pueden evitarlo, y parecería que pueden evitarlo con plazo. La verdad, parecería ser que los acuerdos de suspensión siempre tendrían que ser de esta manera. Actor y demandado, nos presentamos ante usted, señor juez, y vamos a suspender el proceso hasta el 15 de mayo. O que vamos a suspender el proceso por 3 meses. Parecería ser que venimos a suspender el proceso, punto, no es lo que la norma está planteando, porque la norma habla de que vencido el plazo, el juez tiene que hacer algo. Y si dice vencido el plazo, es porque tiene que haber un plazo. Sin embargo, en la actividad forense, debo contarles que son muy comunes las suspensiones sin plazo, en donde los abogados lo que pactan es que cualquiera de las partes va a poder impulsar el proceso, y en general no he visto que los tribunales se opongan a esa forma de actuación, pero lo que me pregunto es qué sucede en esos casos con la aprehensión de instancia, porque no desapareció el impulso de oficio. Les diría que en general se va a atender por el principio pro actione y acceso a la justicia, se va a atender a decir que no es posible la aprehensión de instancia en esos casos, pero la duda ciertamente persiste. Bueno, ¿alguna duda sobre el tema función de impulso procesal? ¿No? Bueno, entonces les voy a hacer algunas preguntas de este tema que, la verdad, que es casi que escolar, que leyendo la guía lo hubiesen podido estudiar solitos. A ver, y estamos calificando. Leticia, ¿vos anotás allí? ¿Te animás? Muchas gracias. ¿Qué es el impulso procesal? A ver, ¿quién gana? ¿Quién da más? A ver, vamos, muchachos, a despertarse, que tienen una cara de dormidos. Vamos. Hay algunos que uno sabe si no pusieron un celular con una imagen o una foto y a otra cosa. A ver, vamos. No sé si se me escucha. No, pero levantó la mano Franco. Levanté la manito azul. Perdona, no veo yo por eso. Perdón. Usted no ve. Pero, porque tengo la pantalla dividida en dos, entonces veo hasta 3, por eso. Me asusté que hubiera tenido un problema en la vista. Me dice, no veo. Bueno, a ver. Primero Franco, después Santiago. A ver, Franco, adelante. Es la concatenación de actos y el pasaje de fases que tiene el proceso. En líneas generales, esto vendría a ser el impulso. Usted dio una idea aproximada del impulso subsecuente, pero el impulso no es solo el impulso subsecuente. A ver, Santiago, ¿qué es el impulso? Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Los procesos, para empezarlo hacia el principio, los procesos, según el artículo 1, es a iniciativa de parte.
pero para que no se estanquen tiene el impulso de oficio por parte del juez, para que hagan una concatenación de actos. Muy bien, Franco y Santiago, muy buenas respuestas. Y díganme, ¿a quién corresponde el impulso inicial en general? ¿Franco está levantando la mano de nuevo o quedó? A las partes. Muy bien, Marta, el impulso inicial corresponde a las partes. Álvaro, ¿qué iba a decir usted? A las partes, lo mismo. Y a ver, Álvaro. A ver, tengo Álvaro. teléfono, entonces me cuesta poner, Bueno, poner la mano. yo lo que, Álvaro, lo que tengo siempre mucha curiosidad es si usted, ¿qué tiene ahí arriba del ropero? Siempre me ha dado esa curiosidad. Primero quiero decir que es muy observador. Siguiente es una bolsa. Sí, pero con papeles, nada más. Usted el otro día capté que sabía mucho de penal, para mí usted tiene un cadáver ahí. Pero a ver, dígame, el muerto en el armario, pero en su caso es el muerto arriba del armario. A ver, dígame, yo me animo a bromear con usted porque usted tiene cancha, ¿vio? Entonces dígame, Álvaro, no, porque a mí me gusta ser muy bromista en las clases, y la verdad que esta porquería del sistema me lo ha impedido. Pero bueno, a ver, Álvaro, dígame, usted me dice igual que Marta a las partes, pero en general, el impulso principal, ¿a qué parte va a corresponder? No, es al actor, sin duda. Muy es bien. el que da el impulso inicial y después, en el proceso, es el que puede hacer precluir tal vez alguna instancia. Pero no descarto tampoco al demandado, porque el demandado en su resistencia a la pretensión inicial también puede tener puede tener su opción allí. Uh-huh. Ya veremos. Entonces, chiquilines, ¿y a quién corresponde el impulso subsecuente en la fase de conocimiento? Levanta la mano, Ludueña. A ver, Ludueña, después Stenery. No sé si toqué bien, así está bien la mano. Vi su mano, que no es azul, pero bueno, adelante. Así. No, esa que usted me está aplaudiendo de la buena clase que di. Pero no sé dónde está la manito, por esa computadora. A ver, dígame. Lo que decía era del juez, que corresponde al juez, el impulso subsecuente. El impulso subsecuente corresponde al juez. Verónica, ¿y eso qué quiere decir? El juez interviene para que este avance, tiene el poder de ver, de llevar adelante el proceso. Usted dijo muy bien, para que se siga la serie procedimental para que pasemos a los siguientes actos previstos en la ley. ¿Mm? Para que se continúe esta serie procedimental con una finalidad que para Barrios era la eliminación de la insatisfacción. ¿Y qué pasa si falla el impulso de oficio del juez durante el conocimiento? Los perjudicados son las partes. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué puede ocurrir? Álvaro. Ahí pasan a los plazos procesales. La actividad puede precluir por el solo mero pasaje del tiempo. Sí, Álvaro, no es un fenómeno de preclusión. La preclusión es lo que es la imposibilidad por el paso del tiempo o por la realización de actos incompatibles dentro de la serie. No, ver, en realidad acá es algo más fuerte que la preclusión. Es la lo que precluye en definitiva es la palabra actividad de la parte para que poder seguir haciendo, ¿Y cómo continuando la actividad. Lo comprendo. ¿Y cómo se llama esa imposibilidad de seguir? Tiene nombre y apellido. Y eso es la preclusión. Tiene nombre y apellido. Perención de instancia. ¿Quién dijo perención de instancia? Muy bien, pero estamos calificando. ¿Quién dijo perención de instancia? Yo acá también dije. Ludueña. ¿Y la perención de instancia, qué requisitos tiene para que proceda? ¿Quién la tiene que...? ¿Se puede disponer de oficio o se puede disponer solo a petición de parte?
de las dos partes, o sea, de oficio y también por petición de las partes. Ujú. La decisión es, Ludueña ya intervino, suficiente. La decisión, la sentencia que declara la aprehensión de instancia, ¿va hacia el pasado, es declarativa, o analiza la situación actual y es constitutiva? Es En constitutiva. realidad Perdón. Adelante, Marta. Que es constitutiva. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que usted dijo, que justamente que no es declarativa, porque si no es declarar una situación que si no que la constituye. Ujú. ¿Y podría darnos un ejemplo donde, a pesar de haber transcurrido más de un año, no puede, en primera instancia, no puede declararse la aprehensión de instancia? ¿Más de un año sin actividad? La pregunto de otra manera. Si el año pasado, durante 2007, 2017, 18 y 19, el juicio no avanzó, un juicio que empezó en el 2010. Pero en este último año, el juicio siempre avanzó. ¿Es posible declarar la aprehensión de instancia por lo que sucedió antes? ¿Marta o cualquiera que quiera ayudar a Marta? Franco. Franco, usted tiene una hipóstasis. No, si levantó es decir, ya avanzó, ya está, la aprehensión de instancia no la puede declarar de ninguna manera. Ok, pero ¿quién me habla? ¿Franco el que tiene imagen o Franco ¿También? que está con una foto con la mano levantada? Este muchacho es como el Padre Pío. Bueno, a ver, entonces, También depende, perdón, si era de conocimiento o si era ejecutorio. pero en la fase de ejecución, ¿se acuerda que había aprehensión de instancia? No había aprehensión de instancia. Bueno, entonces, en la fase de conocimiento, si durante el año pasado y el año pasado el proceso estuvo más de un año detenido, pero hoy venía bien, venía funcionando, venía avanzando, ¿es posible declarar de oficio o pedir la aprehensión de instancia? Para mí no. No, porque es un remedio a la paralización actual del expediente. Por eso preferimos decir nosotros, forzando un poco los términos, que la sentencia es constitutiva. Pregunta. Imagínense que actualmente el expediente estaba detenido, y entonces el demandado, que le viene bárbaro que el juicio termine porque venía en bajada, como en el repecho de pena de Rivera, lo que conozcan, entonces, sí, porque todo el mundo habla de la Sierra de Minas, porque no, parece que nunca recorrieron más de 450 kilómetros y vieron los cerros de Rivera, pero bueno. Entonces, y que tienen vegetación, no son piedra pelada, pero bueno, ese es mi problema. Si actualmente el proceso estaba paralizado y el demandado, que le venía bárbaro, pide la aprehensión de instancia, ¿puede evitar la aprehensión de instancia el juez o la otra parte impulsando el proceso en ese momento, o debe ser declarada? ¿Puedo responder? Claro, Santiago. Puede ser pedida por la parte. Y el juez tiene que declararla, pero puede iniciar otro proceso con la sentencia o el mandato que se... Pero Santiago, escuche bien la pregunta, porque no me está contestando la pregunta. La pregunta es, el proceso está paralizado hace más de un año y la parte demandada denuncia la existencia de perención de instancia. El juez recibe el pedido, ¿puede impulsar el proceso para no declararla? ¿O la otra parte enterada del pedido puede intentar impulsar el proceso para que no se declare? ¿O la perención debe ser declarada? Verónica. En realidad, por el principio dispositivo, el juez no podría, porque son las partes las que tienen disposición. Exactamente. Álvaro. Sí, lo mismo. Yo diría, no debería hacerlo. El juez no puede ni debe hacerlo. El juez, constatada la existencia de la paralización de más de un año, obviamente, miren, es un instituto no muy deseable de la aprehensión, pero sería un chiste, sería absolutamente ridículo que quien se puede beneficiar de este instituto
cuando pide que se aplique, le impulsa en el proceso y por tanto no avanza. Miren muchachos, yo le estoy preguntando de esta manera porque las próximas evaluaciones vienen de razonamiento. O sea, en un sistema de evaluación a distancia, donde no es posible tener certeza acerca de si el trabajo es individual, las preguntas van a ser de razonamiento. Así que vamos a empezar con esta dinámica de dar la clase y hacer preguntas sobre el tema para ayudarlos cuando vengan las evaluaciones. ¿Usted está levantando la mano, Ludueña? Sí, yo quería hacer una pregunta. Veo que acá está dando el ejemplo ese de si el juez contrata la perencia por más de un año. Entonces, ¿tiene que ser un año exactamente o eso fue un ejemplo así al azar? ¿Qué plazo de perención de instancia hay en primera instancia? Ah, por el de primera instancia, claro, un año, sí, sí. ¿Entendió? Ah, ahora lo entendí. Sí, sí, gracias. ¿Cómo no? Supongamos que el expediente está en segunda instancia, paralizado, se quedó en el cajón del secretario del tribunal, que lo van a echar después que se den cuenta. Entonces, hace un año que está en el cajón, y el no apelante, que le viene bárbara la sentencia de primer grado, pide la aprehensión de instancia. ¿Qué debe suceder? Hace más de 6 meses que está en el cajón del secretario el expediente. ¿Qué debe decretar el tribunal? Sí, lo tiene que hacer, si está detenida. ¿Y el caso tiene sentencia definitiva firme o no tiene? En segunda instancia tiene firme. Y en ¿Cuál va a ser la sentencia definitiva del caso? Álvaro. Sí, lo mismo, adquiere cosa juzgada. ¿Cuál? ¿Cuál sentencia? La segunda instancia. No se dictó la sentencia de segunda instancia. La sentencia de primera instancia. Sánchez, Virginia. ¿Sánchez? Sí, eso iba a decir que la sentencia de primera instancia es la que va a quedar firme. Mucho gusto, Sánchez. Pude escuchar su voz. Me alegro mucho. Claro, hay que no largarse. No es la primera vez. No es la primera, es la segunda, pero Okay. Bien. No, sí. Con Leticia los tenemos bien junados. A ver, algunos apagaron la cámara porque se fueron por allí. Piensen, muchachos, que una de las posibilidades es que el examen o la prueba final sea oral y por este medio y con preguntas de esta manera. Así que, porque es un mecanismo que garantiza que ustedes son los que están contestando. Bueno. Profe, sí. Ahí me generó la duda. Diga. Es un año más los 6 meses y ahí sí tiene que... No, son 6 meses en segunda instancia. En segunda instancia son los 6 meses y ahí el juez sí tiene que... El tribunal o el juez... el tribunal tiene que... Sí, declara la aprehensión de instancia y un efecto jurídico, lo diga o no, es que la sentencia de primer grado va a quedar firme y va a ser la sentencia. Y lo mismo pasa en casación. Muchachos, ¿es posible la declaración de perención de instancia en el proceso de ejecución? No. Muy bien, Verónica. No, fue lo del artículo 236. Muy bien. ¿Es posible a las partes evitar la continuación de los actos procesales durante la fase de conocimiento? Artículo 92. Artículo 92. Es posible. Durante el periodo de suspensión, cuando hay un plazo definido, ¿es posible declarar la aprehensión de instancia? No, porque son improrrogables. No, porque hay un plazo definido amparado en la suspensión. Cuando la suspensión es sine die, que no es el modelo legal, ¿es posible que se declare la aprehensión de instancia? Es por lo menos dudoso, porque la suspensión no se acomodó al sistema legal que fuera con plazo. Esta es una pregunta más capciosa, más difícil. Martirena, ¿qué pasa que hoy está tan callada? ¿Quedó enojada con la evaluación? Voy tarde, profe. Martirena, pero con COVID-19 hay que portarse bien. Sí. ¿O estuvo trabajando? No, me está costando el trabajo y la... ¿Qué trabajo? El trabajo que mandó usted. Ah, bueno.
Qué pena. No, es fácil, usted es muy inteligente. A ver, ¿alguna duda del tema de hoy? ¿No? Bueno, lean la guía, es una cosita así, de una hojita y media. Y en el libro de Aval, que muchos de ustedes sé que lo siguen, también el tema creo que son 3 carillas. ¿Está? Bueno, Profe, ¿puedo sí, hacerle una consulta? Porque estoy buscando desde hace horas un artículo y no lo encuentro. Prueba tasada. sí. Estoy tratando de buscarla en el código y no la encuentro por ningún lado y ya me estoy desesperando. Y bueno, capaz que tiene que buscar en algún otro cuerpo legal. Está, gracias. Por ejemplo, en uno que se llama Código Civil, donde el otro día no le dije los artículos de pura maldad. Gracias, qué amable que es. Por nada. Aunque alguna cosita hay, ahí en documental, mire los artículos de documental que alguna cosita hay. ¿Está? Bueno, Gracias. muchachos, vamos terminando por acá. La clase que viene vamos a ver función de satisfacción. Pueden leer en el libro de Aval, pueden leer en Barrios de Ángelis, pueden leer en el libro de Selva Clet, ese es un tema que Selva lo tiene. El tomo no lo recuerdo, pero si van a la guía de clase, lo van a encontrar, y si no estuviera en la guía de clase, pueden ir a la bibliografía que está colgada en EVA, y ahí lo van a encontrar. En el manual también está, y en uno de los 3 tomos de Selva de proceso ordinario, de los violetas, de la profesora Selva Clet, también está. Creo que pueden leer también en Tarigo, pueden leer en el libro del Instituto de Derecho Procesal, pero con leer en alguno de estos lugares va a estar. Básicamente vamos a hablar de la sentencia. ¿Se acuerdan que llegamos a cómo se valoraba? Bueno, ahora vamos a cómo se decide el asunto. En la bibliografía solo pone Cuturi y Vescovi. Bueno, entonces, no, pero en la bibliografía del instituto, no solo pone Cuturi y Vescovi. La bibliografía que está en el programa, fíjense por favor. A ver qué me dicen. En la de la guía, ok. Perfecto. Creo que es el tomo 5 de Aval. Ah, creo. bueno, muchas gracias. En la bibliografía general está. Bueno, muchachos, un placer como siempre. Nos vamos